Vamos a abrir la Biblia al Salmo 19 para comenzar con un pasaje de la Biblia. Vamos a leer Salmo 19 del 1 al 4 esta mañana antes de comenzar el mensaje de hoy. Estamos en la segunda parte del mensaje, la gran evidencia que hay un Dios. Cuando alguien le pregunte a usted, pruébame que hay un Dios, tíresela de vuelta, pruébame que no hay un Dios. Porque es más difícil probar que no hay un Dios que probar que hay un Dios. Así que usted simplemente déle la pregunta a él, póngale la evidencia a ellos, a ver qué evidencia ellos tienen de que no hay un Dios. Dice Salmos 19 del 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo cantamos ahora. Un día emite palabra a otro y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos pasajes tan preciosos que hemos leído ahora y que vamos a ver más luego, que hablan del Dios creador, del Dios originador, del causado sin causa, de aquel gran Dios en quien creemos y servimos. Señor, yo pido que tú nos ayudes a nosotros a tener una confianza mayor, a tener solidez en lo que creemos, que cuando hablemos con otras personas, que ellos no puedan causarnos duda ni confundirnos, porque nosotros creemos en aquel Dios que habita en los cielos y la tierra, aquel gran Dios que creó los cielos y la tierra. De la nada lo hizo todo y lo continúa sosteniendo a través de los tiempos. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de poder examinar tu palabra y ver alguna de la evidencia interna de la existencia de nuestro gran Dios. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos y no podemos repasar todo lo que hicimos la semana pasada porque es imposible. Pero queremos comenzar con la pregunta que la semana pasada mencionamos. Y la pregunta que podemos hacernos es: ¿quién tiene más evidencia para su conclusión? ¿Quién tiene más evidencia? ¿Los científicos o nosotros que creemos en Dios? Y realmente no, déjeme aclarar, no es que todos los científicos no creen en Dios. Hay muchos científicos que creen en Dios. Y hay muchos científicos que la misma ciencia le ha llevado a Dios. Pero el punto es que cuando digo los científicos o los evolucionistas que no creen en Dios, ¿cuánta evidencia ellos tienen? ¿Y cuánta evidencia nosotros tenemos que hay un Dios? Y les voy a decir, la evidencia no está ni cerca la de nosotros comparado con la de ellos. La de ellos es basada en filosofía, basada en algunos razonamientos, presuposiciones. Bueno, tiene que haber visto algo que pasó, tuvo que haber habido algo que pasó billones de años atrás, y todo es una filosofía, no en sí es ciencia. Porque la ciencia tiene que observarse, nadie observó lo que ellos están diciendo. Pero Dios observó la creación. Nosotros sí tenemos un testigo de todo. Entonces, cuando usted ve la evidencia, ¿cuál conclusión es más razonable? Y yo le digo otra vez, la de nosotros. Hay un Dios y no hay duda. Y la semana pasada comenzamos con unos argumentos o una evidencia, lo que yo le llamé evidencia externa. O sea, evidencia no en la Biblia, evidencia que podemos observar nosotros. Y habíamos comenzado con el argumento yo le cambié un poquito el nombre hoy, el argumento de un absoluto, que tiene que haber algo absoluto. Si usted cree en Dios, tiene que ser un ser absoluto, un ser que no necesita nada ni nadie para completarlo. Un ser, como hemos hablado la semana pasada, absoluto. De Él originó todas las cosas, vienen de Dios. Y hablamos la semana pasada de ese argumento, que si hay un Dios, tiene que ser el Dios que se ha revelado en la palabra de Dios, no puede haber otro. Y hablamos de eso la semana pasada. Después vimos el argumento moral, y es que hay un gran legislador en el cielo que Él ha puesto en nuestros corazones una ley. Él ha puesto en su corazón
moral. Y por eso, como dije la semana pasada, en todo país hay leyes contra robar. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios puso en nosotros. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Es algo que Dios ya nos ha programado de esa manera moral. En toda nación, internacionalmente, hay leyes y hay moral. ¿Quién puso eso en nosotros? ¿Cómo sabemos separar el bien del mal? Porque hay un gran legislador, Dios, que lo puso en nuestros corazones. El tercer argumento que habíamos visto, y todo esto es un repaso rápido, es el argumento de primera causa, que Dios es un ser, es una causa no causado, le llaman los que hablan de este tema. Dios no tuvo comienzo, Dios no tendrá fin, Dios es la primera causa. Tiene que haber una causa, usted no puede darle para atrás en un círculo, es como el tiempo. Usted no puede decir que no había nada antes por ejemplo, decimos antes de Cristo, después de Cristo, ¿verdad? Y cuando usted habla después de Cristo, tiene que comenzar en un sitio, ¿verdad? En cero, ¿verdad? Comienza y luego de ahí venimos para acá. Tiene que haber un fin para las causas, pero al final de todo, algo tiene que haber comenzado todo, que no fue causado, y es Dios. Dios es la causa que no fue causado, es Dios. Ese es el argumento de primera causa. Y no, como le dije, no puedo elaborar demasiado, disculpen, si no entienden, hablen conmigo después o vean el video. El otro argumento es el argumento de diseño, que es el favorito y el más fuerte de todos. Y es que cuando miramos los cielos y la tierra, miramos alrededor, tiene que haber un diseñador que diseñó todo esto. Hablamos del ADN, hablamos del cerebro, de la magnitud de nuestro cerebro. Nuestro cerebro puede contener la información que puede llenar una biblioteca completa. ADN, hablamos de que una molécula de ADN puede llenar una enciclopedia completa. Solamente una molécula de ADN. También habíamos hablado de otras cosas, no quería elaborar mucho, pero pensé en una esta semana, y es en el diseño, la belleza del diseño de Dios. ¿Cuándo usted ha visto imágenes de una explosión? Cuando pasó el terremoto en Haití, usted vio las fotos, ¿verdad? Usted vio las noticias. Cuando pasó el tsunami en Japón, usted vio las noticias. Usted vio cómo se veía. Se ve horrible después de una explosión. Se ve todo como gris, blanco y negro, gris. Aunque pueden tomar fotos de color, no hay color en una explosión. Los científicos, entre comillas, quieren hacernos creer que este mundo vino de una explosión. ¡Qué belleza salió de una explosión! Eso es como decir que hubo una explosión y salió una enciclopedia llena de información, alfabetizada y todo. Imposible. Hay un diseñador. Dios ha creado el mundo bello. Usted sale en la mañana y ve el sol y ve las nubes, y usted ve anoche o antenoche que estaba la luna llena, que usted piensa que está tan llena que usted casi la puede tocar de tan cerca que se ve. Los colores que Dios nos ha dado, la variedad que Dios nos ha dado en los animales y demás, en las flores y otras cosas. Ese argumento de diseño, el diseñador que nosotros tenemos, cree en la belleza, cree en darnos variedad. Él creó este planeta para que nosotros pudiéramos disfrutarlo, tanto con nuestros ojos, con nuestros oídos. A muchos de nosotros nos gusta oír los pajaritos cantando. Si usted es de Puerto Rico, le gusta oír los coqueteando. Si usted es del campo, le gusta oír la lluvia encima de zinc. Y usted duerme, ¿verdad? Depende de donde usted sea. Audición, Dios creó un mundo para que disfrutemos con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra boca, los sabores, los alimentos. A mí me encanta comer, y me encanta comer con variedad. Como menos de lo que comía, porque ya usted sabe, después de los 40 y después de los 50 es bien difícil perder 2 o 3 libras. Entonces como menos, pero me gusta la variedad. Me gusta un bistec, me gusta una chuleta, me gusta camarones. ¿Tienen hambre? Estoy dando un poco de hambre, así que no es justo. Anyway, el argumento de diseño es tremendo argumento. Que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo puede
puede ser que de un accidente pasó todo esto? ¿Cómo puede ser de que nosotros vinimos del animal, de un animal? Lo menor nunca crea lo mayor. Lo menos inteligente no crea lo inteligente, al revés. Lo inteligente crea lo menos inteligente. Lo mayor crea lo menor. El diseño de Dios. El último que vimos fue el argumento de experiencia. Y ese argumento es más subjetivo, es diciendo, bueno, yo creo en Dios, primero porque Él vive en mí, Él ha cambiado mi vida. Él contesta mis oraciones, cuando yo le pido, Él me contesta. Yo veo vidas cambiadas, yo veo que hay un Dios por lo que veo subjetivamente. Esos fueron los 5 argumentos que vimos la semana pasada. Hoy vamos a continuar uno, porque hablamos también de milagros. Y yo quería dar una encuesta que vi esta semana en mis estudios, preparando para hoy, hablando de milagros. Una encuesta que se hizo en la revista Newsweek, que yo creo que ya esa revista dejó de ser en imprenta, creo que online la pueden ver. Dice que 84% de los americanos creen en milagros. Eso suena bien. 79% creen que los milagros descritos en la Biblia ocurrieron. Miren, 79%. 48% dicen que personalmente han experimentado un milagro. Depende de lo que uno llame milagro, ¿verdad? Quién sabe qué sería eso, pero eso es una estadística. Pero 21% no aceptan los milagros descritos en la Biblia. Yo no tengo la fecha de esta estadística. Yo creo que es un poquito vieja. Yo creo que los números han cambiado un poco, pero ese era una foto de un tiempo aquí en Estados Unidos, que de los milagros. Creemos en milagros. Los cristianos creemos que Dios hizo milagros y que todavía Dios puede hacer milagros y hace milagros, sanidades y demás. Pero hoy queremos ver las declaraciones bíblicas o la evidencia interna de la existencia de Dios. Ya hemos visto fuera, pero ahora vamos a ver adentro lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia dice. Lo primero que vemos en la letra A en sus notas es que la Biblia nunca comienza defendiendo la existencia de Dios. La Biblia nunca dice Dios vino de tal sitio, Dios fue creado. No, la Biblia asume a Dios. La Biblia dice, en el principio, dice el versículo, creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza la Biblia. En el principio, Dios. Ya. No hay argumentación. Algo tuvo que haber creado todo lo que vemos. Tiene que haber alguien que no fue creado que creó todo. Hay gente que le llama un espíritu, una mente, un ser. Nosotros creemos que es Dios, una persona. Él es el creador de los cielos y la tierra. La Biblia lo dice tantas veces, en tantos diferentes pasajes, de tantas diferentes maneras. Yo quiero ver algunos de esos versículos. Así que si usted quiere tomar apunte los versículos, por lo menos la cita bíblica. No sé si yo se la puse en sus notas, pero creo que no. Dice 17:25 de Hechos, hablando de Dios, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Dios es el que da vida y aliento. Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Miren ese versículo, qué tremendo. Desde el siglo y hasta el siglo, o sea, es un redondo ahí. Dios nunca ha tenido un principio, ni Dios tendrá fin. Siempre ha existido. Salmo 93:2, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Dios es eterno. Por eso Él nos puede ofrecer a nosotros vida eterna, porque Él es eterno. Dios no tuvo principio, no tiene fin. Él es el creador de todas las cosas, el comienzo de todas las cosas. Hay varios versículos, así que sigan conmigo, por favor. Salmo 104, versículo 5, dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Dice el Salmo 104, 8 y 9, de ponerlo ahí, dice, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Hablando de lo específico que Dios ha hecho los montes y los valles.
Seguimos, Isaías 40:12. Hay varios versículos bien tremendos en Isaías. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y sus pesas los collados. Dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y dice, yo Jehová, el primero. Primera causa, ahí está, yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Así que Dios, el alfa y el omega, dicen en el Nuevo Testamento, el principio y el fin. Miren, 2 más. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Otra vez, la eternidad de Dios, evidencia interna que vemos en la Biblia. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que vez tras vez la Biblia nos habla de que Dios es el creador, Dios es el originador, Dios es el primero. Por eso, hermanos, no podemos aceptar de ninguna manera que de un accidente o de una explosión nunca sale orden de desorden. Nunca. Si usted se va de su casa y usted deja, vamos a suponer que su hija tiene su cuarto y lo deja así. Yo sé que los hijos suyos nunca dejan sus cuartos así. Solo son los míos, yo sé. Pero por una sugerencia, para darle una idea puse una foto. Yo sé que ustedes nunca han visto un cuarto así. Pero si, yo espero que no sea el suyo, pero el de su hijo, estoy diciendo de su hijo. Cuando su hijo va a la escuela con este desorden, o usted se va al trabajo y deja la casa en desorden o en reguero, cuando usted regresa nunca está ordenada. Por más que usted dure fuera, eso no se ordena solo. El desorden nunca produce orden. El desorden es desorden. Entonces tiene que haber, no puede ser un accidente, no puede ser una explosión, tiene que ser un Dios que creó todo con orden. Y bastante ordenado que es, como ya hemos hablado. Dios, en el principio Dios, dice la Biblia. Él es el creador. Pero también dice la Biblia que Él es una persona. Y yo pienso a veces, leyendo en estos días, leí algo bien interesante. Los ateos, los que no creen en Dios, decir ateo en realidad es un error, aunque decimos ateo. Porque un ateo no es que él no cree en Dios, es que él rechaza a Dios. Porque para ser ateo tiene que haber un teo, que es Dios. Para tú no creer en Dios, tienes que estar admitiendo que hay un Dios, pero tú no crees en Él. Entonces más bien es que ellos rechazan a Dios. Es mejor el término. Pero el punto es que yo pienso a veces, nosotros tenemos un Dios que nos oye, un Dios que nos protege, un Dios que nos libra del mal y del maligno, un Dios que ha preparado un sitio para nosotros. Entonces yo pienso, el ateo y el agnóstico quisieran tener un Dios así. Secretamente, no lo dirían en público, pero secretamente dirían, wow, qué bueno sería si nosotros tuviéramos un Dios así. Nosotros tenemos ese Dios que ellos añoran tener. Usted y yo lo tenemos. Él es una persona a quien podemos ir. Y yo le puse una lista igual rápido, no le puse los versículos escritos, le puse la cita para que usted lo busque después. Esa es su asignación para la semana que viene, ¿ok? La semana que viene vamos a hablar de evolución y creación, próximo domingo. Así que venga, traiga sus monos y traiga sus otras cosas para escuchar si venimos del mono o no, a ver si vemos el cambio en su monito. Dice, Dios es una persona. Él habla, Él dirige, Él da testimonio, Él ayuda, Él intercede, Él ama, Él revela, Él escudriña, Él redime. Y la que no le gusta a ninguno de los ateos, la última, es que Él juzgará.
Y la mayoría de las personas, ¿por qué no creen en Dios? Es porque ese Dios los va a juzgar un día. Si es el Dios de la Biblia, hay que darle cuentas a ese Dios un día. Dice la Biblia en Amós 4:12, prepárate para un encuentro con tu Dios. La Biblia lo dice, de toda palabra que sale de nuestra boca le daremos cuenta a Dios un día. De nuestros pensamientos, de nuestras acciones, le vamos a dar cuenta. El ateo rechaza eso. Y es la razón principal para el ateísmo. No quieren creer que algún día le darán cuenta a un Dios que está sobre ellos. Entonces, es una persona, Dios. Sí, la Biblia dice que Él es un espíritu, pero en realidad el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son Dios. Y los tres en uno, creemos en la Trinidad, tres en uno, son una persona. No personas porque tienen cuerpo, sino personas, como he dicho anteriormente, porque tienen personalidad. Tienen emociones, tienen intelecto y tienen voluntad. Eso es lo que crea una persona. Emociones, intelecto y voluntad. Ok, ya aprendas esas tres. Eso es lo que crea una persona. Entonces Dios es una persona sumamente inteligente. Lo más inteligente es Dios. Por eso a veces hay gente que creen, le llaman diseño inteligente. A veces hay gente que aún no cree en la historia en la creación de la Biblia, pero creen que hay un diseño inteligente. Pero vemos que es una persona Dios. En segundo lugar, Dios se ha revelado a nosotros. Él no tuvo que revelarse a nosotros. O sea, Dios pudo haber... Usted sabe que en estos días, si usted quiere, por ejemplo, llenar los taxes, un ejemplo, usted tiene que hacerlo por medio de una forma, un 1040, que le proveen, usted la llena, y usted tiene que usar, esa es la única forma que usted puede usar, pero hay otra forma, pero tiene que hacer a través del IRS y todo eso, tiene que ser una sola manera de hacerlo. Esta semana pasada y antepasada, lo que se iban a apuntar para la Affordable Care Act, tenían que ir a un website, y el website tuvo un sinnúmero de problemas, y mucha gente no pudo apuntarse para el seguro médico ni averiguar cuánto le iba a costar a su familia. Pero era la única manera, era o por el website o llamando un número. Dios se ha revelado no en una manera, Dios se ha revelado en muchísimas maneras. Que si usted no lo ve por aquí, lo ve por aquí, o lo ve por aquí, o lo ve por aquí. Dios se ha revelado. Dios no está jugando un juego de escondite. Él está escondiendo a ver quién me encuentra y quién no me encuentra. Dios quiere que usted lo vea. Dios quiere que usted lo encuentre. Dios está a la claridad de la vista de nosotros en muchas maneras. La primera manera que vemos, y esta va con lo que habíamos dicho ya, es la creación, como cantamos hoy. Si usted no ve a Dios en la creación, yo no sé qué usted ve en la creación. Tiene que ver a Dios. Usted mira el horizonte, usted mira un océano, usted mira un mar, usted mira los animales, y usted tiene que deducir, tiene que haber un Dios. Tiene que haber algo por encima de nosotros que ha creado lo que vemos. Leímos el pasaje en Salmo 19, donde la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Habíamos ya leído ese pasaje completo, pero ese pasaje sigue un poco más. La idea es que Dios se ha revelado en la naturaleza, en la creación, vemos a Dios. Pero hay otros versículos similares que vemos en Romanos 1:20, por ejemplo. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, dice, de modo que no tienen excusa. O sea que Dios ha creado todo tan obvio que el que rechaza eso, o el que rehúsa creer, queda sin excusa ante Dios, porque Dios le ha provisto la naturaleza y la creación. Isaías 42:5 dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y la tierra, y el que los despliega, y el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Y la Biblia menciona aquí la idea de que Dios es no solamente el que creó todo, pero Dios ha decidido revelarse a nosotros. Dios ha decidido darnos a nosotros su persona.
para que lo veamos, para que creamos en Él. El mundo quiere, como dije ya, quiere dejarnos saber que todo pasó por un proceso de evolución. Y usted piensa que la evolución va de menor a mayor, ¿verdad? Supuestamente va mejorando. Mire lo que la evolución nos ha dado. Voy a hablar de eso la semana que viene, ya tengo una lista. Nos ha dado más crímenes. La evolución nos ha dado más sexo fuera del matrimonio. La evolución nos ha dado más cárceles. La evolución nos ha dado violencia. ¿Qué nos ha dado la evolución? Que somos animales. Actuemos de acuerdo a lo que somos. Entonces usted ve a los muchachos por ahí en la calle actuando como animales, hablando como animales. Usted ve a los muchachos que hacen cosas y dicen cosas y disparates, y usted dice, pero estos muchachos, ¿qué les pasa? Es que le están diciendo que ellos vinieron de los animales y están volviendo a ser animal. Dios nos ha creado con un espíritu, con un alma, somos eternos. Cuando no se predicaba la evolución en las escuelas, había orden, había oración en la escuela, había lectura bíblica en la escuela, había menos disciplina en la escuela. ¿Por qué? Porque había un temor de Dios en las escuelas. Ya no, sacaron a Dios. ¿Se recuerdan cuando mataron a los niñitos en Sandy Hook, en Connecticut, que los mataron? ¿Dónde estaba Dios? Ustedes lo sacaron, ahora lo quieren. Eso no pasaba antes. Eso nunca pasaba. Yo nací en los 60, yo nunca vi algo así pasar. Lo peor que pudo pasar es que un muchacho loco hubiera llamado a la escuela, puso una bomba en el gimnasio. Nadie le creía, no habían bombas en ese tiempo para poner un gimnasio. Y menos lo que llamaban para decir que la pusieron, menos podían hacerla. Hay una ley que se llama la segunda ley termodinámica, y esto un poco, no es para confundirlo, pero la ley básicamente dice: la tendencia de todos los sistemas es hacia el deterioro. ¿Okay? Todo va deteriorando, aún el planeta Tierra va deteriorando. Por eso hay gente que están creyendo en muchas teorías de los zombies, de cosas. Esto va a acabar. Sí, el mundo va a acabar, porque va de mal en peor y va a seguir. Evolución nos predica que va a mejorar. No, va a empeorar, la Biblia ya lo dice. Esta segunda ley es una hacha a la evolución, porque la tendencia de todos los sistemas es hacia el deterioro. Usted te pone un pedazo de pan y lo deja afuera, se deteriora. Cualquier cosa que usted deja afuera se va deteriorando. Aún nosotros, mientras envejecemos, hay cosas que van a dejar de funcionar. Nuestra vista deja de funcionar, nuestra audición. Mis hijos me dicen: papi, cuando tú preguntas ¿qué fue? No estamos hablando contigo, papi. Cuando estamos hablando contigo, tú no dices qué fue. Eso se llama audición selectiva. Yo oigo lo que me conviene oír, lo que no me conviene no lo oigo. Jessica me dice: bota la basura. Yo no oí, no lo escuché. No, pero la idea es que mientras vamos avanzando en edad, el cuerpo lo dice. Si usted no lo cree, lea Eclesiastés 11 o 12, creo que habla de cómo uno va envejeciendo. Habla de los dientes, habla de la visión, habla de la audición, habla de la estabilidad. O sea, mi papá tiene 75 años cuando él vino ahora. Entonces cuando él siempre tiene prisa, pero él ya no puede tener prisa, porque él va un poquito más lento. Cuando él dice: vamos a salir para tal sitio, yo me monto en el carro, yo estoy listo ya para darle reversa, y él todavía no está sentado, no ha cerrado la puerta, no se ha puesto el cinturón, ya está en cámara lenta, papi. Pero ¿qué pasa? Eso son los años. Esa es la enfermedad de la fecha de nacimiento. Él la tiene. Entonces tengo que ser más paciente con usted. Aprenda eso, sea más paciente con sus padres, para que sus hijos sean pacientes con usted cuando usted llegue a esa edad. ¿Por qué? Porque los sistemas van deteriorando. Eso es parte de la vida. Vamos a seguir. Dios se revela por la creación. Dios se revela por la Biblia. Obviamente el versículo clave que vemos es que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dios se ha revelado en su palabra. ¿Usted quiere saber la mente de Dios? Lea la Biblia. ¿Usted quiere conocer cómo es Dios? Lea la Biblia. ¿Usted quiere seguir el ejemplo que Dios nos ha dado?
Lea la Biblia y vemos que Dios se ha revelado a través de, yo no le puse el versículo, disculpen, 2 de Timoteo 3:16 es el pasaje, 3:16 de 2 de Timoteo. El próximo es que Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Dios se ha revelado en Cristo. Dios envió a su único Hijo al mundo y se ha revelado a través de Él. Cristo lo dijo bien claro. Déjenme ponerle el pasaje. Hay 3 versículos que le quiero dar en Juan, capítulo 1 y 14, el último. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el último quiero que veamos es Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos el Padre? Hermano, Jesucristo vino a revelar al Padre. Si usted quiere saber qué Dios haría en una situación, lea lo que Cristo hizo en esa situación. Entonces Cristo es la imagen de Dios. Cristo es Dios Hijo. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. La Biblia habla de los tres y le da la misma esencia, le da los mismos atributos a cada uno de ellos. Entonces Dios se reveló a través de la creación, a través de la Biblia. Dios se ha revelado por medio del Espíritu Santo aún. Miren este versículo en segunda de Pedro 1:21. Dice así: porque nunca la profecía o la palabra fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. A mí me molesta cuando una creencia, hay grupos que creen que el Espíritu Santo es una fuerza o una influencia o una electricidad. El Espíritu Santo es una persona y es irrespetuoso hablar de él de esa manera. Ay, sentí el Espíritu. No, eso no pasa. ¿Por qué? Porque él es una persona. Él no es una energía, él no es una electricidad. Él es, usted sintió algo, una emoción. No, el Espíritu. El Espíritu es una persona. Si usted siente el Espíritu, usted viviría una vida de obediencia. Ese es el problema. Están sintiendo el Espíritu y desobedeciendo de lunes a sábado. Entonces ¿qué usted sintió? No fue el Espíritu. Porque si usted siente el Espíritu, entre comillas, usted obedecería al Espíritu, porque eso es lo que Él va a hacer en su vida. La obra de Él no es emocional. Él es una persona. Él enseña, Él redarguye, Él instruye. No es sentir, ay, me sentí también, el Espíritu Santo bajó en la iglesia. ¿Qué disparate es ese? El Espíritu Santo habita en nosotros. Él vive en ti. Él no baja en un servicio. Oh, ese servicio estaba encendido. El Espíritu, ¿qué es eso? Es un disparate. Es un emocionalismo. Eso no es bíblico. El Espíritu Santo nos enseña, nos instruye. Si tú verdaderamente has sido tocado por el Espíritu, tu vida de obediencia debe demostrarlo. No es una emoción, es un cambio de vida. Él es una persona. Él inspiró a los autores para que tengamos la Biblia que tenemos. Uno de los mensajes que vamos a predicar en noviembre es sobre la inspiración de la Biblia y por qué es confiable la Biblia. Wow, la evidencia es tremenda. Estos son anuncios que estoy dando. La evidencia es increíble. Para usar una palabra, pero es tremenda la evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. También Él se revela no solamente por la creación, por la Biblia, por su Hijo, por el Espíritu, pero también Él se revela en la conciencia del individuo, en su conciencia y en la mía. Romano lo dice, pero también lo dice Salmo 16:7. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. O sea, que Dios nos habla a nuestra conciencia. Entonces, si Dios hubiera revelado solamente una manera, quizás tendríamos dudas, pero Dios se ha revelado en muchas maneras. Dios se ha revelado por la creación, por la Biblia, por Jesucristo, por el Espíritu, en la conciencia. Y la última que voy a dar, que va similar al argumento de experiencia, es que Dios se ha revelado en la historia, en mi historia personal, en su historia personal, la experiencia.
Déjeme ir aquí. Y vamos a ver un pasaje tremendo que debe leer usted el Salmo 107 completo. Pero ¿qué dice Salmo 107? Dice el versículo 1: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y después dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Dios dice: los cristianos deben hablar de Dios y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hermano, esa es otra manera que Dios habla. Usted conoce hermanos de la iglesia, usted conoce hermanos cristianos, que usted dice: wow, ese hermano, verdaderamente ese hermano anda con Dios. Ese hermano es consagrado a Dios. Esa hermana tiene una relación con Dios tan íntima que cuando yo hablo con él o con ella, yo veo a Dios. ¿Le ha pasado? Si no le ha pasado, cambie de amigos. Porque si usted es cristiano, le debe pasar que usted habla con alguien y dice: wow, ese hermano Dios me habló a mí a través de ese hermano. ¿Le ha pasado? Hermanos me han hablado a mí y yo digo: wow, eso es Dios hablándome a mí por medio de ellos. Y qué bendición, hermano. Entonces los cristianos deben de hablar. Usted debe de decirlo públicamente que usted cree en Dios. Dios espera de Dios. Si creemos en este Dios y si este Dios es real, ¿qué espera de nosotros ese Dios? Debe darle otra vez. Solamente le voy a dar la palabra sin los versículos por el tiempo, pero usted apúntelo. Yo lo voy a dejar puesto después que termine. ¿Qué espera Dios de nosotros? Primero, que nos dirijamos a Él. Él dice que nosotros vengamos a Él, ¿verdad? Lo dice también en Mateo 11: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que vengamos a Él, que le adoremos. Dice la Biblia que Dios quiere que le adoremos a Él. Él es el único digno de adorar. Que lo amemos a Él y al prójimo. Es lo que Dios quiere de nosotros. Que le demos toda nuestra lealtad. Dios no, dice la Biblia que nadie puede servir a dos señores, solo uno. Y Dios quiere nuestra lealtad. Dios no quiere su lealtad part-time, ni su lealtad temporera. Dios quiere su lealtad full-time. Eso es lo que Dios quiere, y Dios quiere que lo obedezcamos. Si creemos en ese Dios, tenemos que responderle a ese Dios. Porque es fácil decir: oh, yo creo en Dios. Sí, pero hay que responderle a ese Dios. Que Él quiere de nosotros que nos dirijamos a Él, que le adoremos, que le amemos y amemos al prójimo, que demos toda nuestra lealtad a Él y que obedezcamos su palabra, aunque su palabra vaya en contra de lo que dicen los hombres. Porque a veces queremos a los hombres más que a Dios. Y Hechos dice: es mejor obedecer a Dios que a los hombres, en ese pasaje que le puse ahí. Entonces, hermanos, Dios quiere que lo obedezcamos a Él. Pero que la cultura ha cambiado, el gobierno dice, la Corte Suprema ha dicho. No nos interesa lo que ellos dicen. ¿Qué dice la Biblia? Porque la Biblia va por encima de la Corte Suprema. Como yo le dije a alguien que una vez me dijo: no, pero la Corte Suprema, el Ser Supremo va por encima de la Corte Suprema. ¿Ok? Sin el Ser Supremo no hubieras una Corte Suprema. Así que no me des esa basura a mí. Yo creo en un Ser Supremo que va por encima de todas las cortes, todas las leyes. Y lo que Él establece queda establecido para siempre, aunque lo rechace la gente. Yo prefiero creer a Dios que creer a la sociedad. Entonces Dios espera de nosotros, hermanos, que respondamos. Si usted cree en Dios, y yo creo que todos diríamos: creemos en Dios, pastor. Ok, pues entonces responda de esta manera. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por estas verdades que podemos ver de tu palabra. Señor, creemos en Dios. Creemos que hay un gran Dios. Creemos que tú eres nuestro Dios, un Dios personal. Un Dios que no solamente nos creó y nos dejó solos, sino que nos creó y se mantiene involucrado en nuestras vidas. Se mantiene sosteniendo nuestra vida en nuestro planeta. Se mantiene activo en los asuntos de los hombres, en la historia, en el presente y en el futuro. Dios está envuelto. Señor, ¿qué Dios como tú? Te damos gracias, Padre, por el Dios que tú eres. Señor, y pido que tú nos dé a nosotros mayor confianza, mayor convicción de que creemos en un Dios real. Que el mundo podrá
irse de otro lado y no creer a Dios, no creer en Dios. El mundo puede irse completamente ateo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Creeremos en Dios, lo seguiremos para siempre. Señor, te damos gracias por estas grandes verdades. Y Señor, pido que nuestra convicción hoy sea mayor que lo que fue antes de llegar aquí hoy. Señor, que estas verdades nos mantengan firmes a nosotros y que aunque la tierra tiemble debajo de nosotros, nos mantengamos firmes en nuestra creencia en nuestro gran Dios. Señor, pedimos una bendición por cada persona aquí hoy. Que a alguien, Señor, que te necesite esta mañana, obra en su vida para que te pueda conocer. Si hay alguien aquí que está lejos de ti, Señor, tráelo de nuevo a tus pies. Señor, si hay alguien aquí esta mañana que necesita tomar un paso mayor en su creencia, en su obediencia, en su adoración a ti, que hoy lo hagan. Señor, obra en nosotros, en cada uno de nosotros. Señor, te daremos la gloria a ti por lo que tú has hecho y por lo que tú harás. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.